Buenas noches, mis queridos exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a otro capítulo de nuestro viaje hacia los límites de la realidad. Esta noche les traigo una recopilación especial. Historias directas de experimentadores, aquellos que han vivido en carne propia el misterio de los ovnis, las abducciones y fenómenos que desafían la lógica. Apaga la luz y exploremos juntos el abismo a lo desconocido. Anoche, después de establecer la intención antes de dormir, estoy listo para más. Encuéntrame en mi estado de sueño o en el espacio. Tuve lo que se sintió como el encuentro más vívido, consciente y emocionante e íntimo que he tenido hasta ahora. Comenzó en algún lugar al aire libre, aunque no estoy exactamente seguro de dónde. Vi un ovni plateado flotando en el cielo. Luego, una nave más pequeña y blanca emergió del suelo, desde un agujero o una apertura parecida a una cueva, aunque no se sentía como una cueva típica. La nave más pequeña parecía un balón de baloncesto blanco, pero mecánico, estructurado con relieves, líneas y componentes. No se parecía a nada que haya visto antes, no como ningún dron hecho por humanos. También tenía otras partes adheridas, incluyendo un objeto delgado y plateado que parecía casi afilado, pero que no se sentía amenazante. La nave levantó a mi madre suavemente en el aire, la sostuvo brevemente y luego la bajó de nuevo de forma segura. Después de eso, vino directamente hacia mí. Flotó frente a mí, tan cerca que casi me tocaba. Cada vez que se acercaba, tenía una reacción física intensa. Jadeaba, sentía que algo se movía dentro de mi cuerpo, pero no había miedo, solo asombro, amor y esta sensación íntima de que era consciente de mí. Sentía como si estuviera revisándome, escaneándome de cerca, casi como si se estuviera reencontrando conmigo. Entonces hizo algo que nunca antes había experimentado. Insertó un objeto plateado como una aguja en mi oído izquierdo. No dolió, pero lo sentí físicamente. Mientras lo hacía, escuché un sonido de frecuencia, casi idéntico a los tonos que escucho cuando medito. Al principio fue extraño, pero luego me relajé. Recuerdo haber pensado, ¿qué me están haciendo? No por miedo, sino por curiosidad. Se sentía como una descarga o una activación energética. Justo después de ese momento, todo cambió. De repente, estaba dentro de un espacio con mi madre y mi abuela. Estaban hablando, pero noté que ya no podía oírlas. Sus labios seguían moviéndose, pero no había sonido. Entonces pensé mentalmente, vuelvan a hablar. Y el sonido regresó. Ambas me miraron de inmediato y dijeron algo como, ¿qué acaba de pasar? Como si también hubieran sentido el cambio. Entonces escuché algo aún más extraño. Mi propia canción. Una canción que realmente he hecho en la vida real. Empezó a sonar en mi oído derecho o quizás dentro de mi cabeza. Y la detuve. No cubriéndome los ojos, sino con el pensamiento. Simplemente la hice detenerse. Me quedé sentado, tratando de entender qué se sentía diferente. Mi madre y mi abuela me preguntaban qué pasaba, pero yo aún intentaba procesarlo. Me sentía alterado, mejorado, como si me hubieran hecho algo que aún no podía comprender del todo. Cuando la nave más pequeña comenzó a irse, sentí un tirón emocional repentino. No quería que se fuera, y sentí que lo escuchó porque regresó, solo brevemente,
Volvió a flotar y lo toqué. Se sentía tranquila, consciente e intencional. Era como si hubiera regresado para permitirme sentir esa conexión una vez más antes de irse. Ese momento fue suave, mutuo e increíblemente real. Entonces desperté, no confundido ni con miedo, solo en silencio, cambiado, como si algo se hubiera abierto dentro de mí. Esto no se sintió como un sueño, se sintió como contacto, real, inteligente y profundamente personal. Mi hijo pareció escuchar mis pensamientos en la mesa hace unas noches. Honestamente, no se me ocurre ninguna otra explicación. Estábamos cenando tacos. Él siempre ha sido un comedor muy selectivo. Tiene unos 4 años y siempre insiste en comer solo tacos de carne con queso. Yo era igual cuando era pequeño, así que no lucho mucho con eso. Cuando realmente le gusta lo que está comiendo, siempre nos lo dice. Así que en esta ocasión, dijo algo como: "Mi taco sabe delicioso", mientras hacía una vocecita chistosa. En mi cabeza imaginé responderle con: "Mi taco sabe a pedos", porque sabía que lo encontraría muy gracioso. No dije nada en voz alta, ya que también hemos hablado sobre no decir cosas asquerosas en la mesa. Tan pronto como terminé de pensar esa respuesta graciosa, él se volteó hacia mí y dijo: "Papá, eso es asqueroso". Le pregunté qué había dicho yo, y respondió que dije: "Mi taco sabe a... Oye, una palabra sin sentido, papá". Era una palabra rara, sin sentido, de 3 sílabas que sonaba algo como bla bla, pero toda chistosa y como distorsionada al estilo de un niño pequeño. Él suele hablar así cuando sabe que está siendo gracioso. Pero por más que lo pienso, no se me ocurre ninguna otra explicación que no sea que, de alguna manera, escuchó lo que pensé. Algunos datos que podrían ser relevantes. Me diagnosticaron con TEA antes de ser conocido como Asperger y TDA cuando era más joven. Hasta ahora, algunos doctores que lo han evaluado piensan que probablemente también tiene TDA, pero no están seguros sobre el TEA aún. Lo menciono porque me ha impresionado el trabajo que ha hecho recientemente el podcast Telepathy Tapes, que está algo relacionado con el tema del TEA. Tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes. He estado pensando mucho en esto los últimos días. Para aquellos bajo la presencia de los orbes, estamos viviendo un momento fascinante en la historia humana, como colectivo. Desde noviembre y diciembre de 2014, estamos siendo visitados por mensajeros que vienen más allá de este plano, noche tras noche. Me gustaría dedicar estas palabras a aquellos que están bajo su presencia. Parece ser, ya que están mucho más relacionados con nosotros de lo que uno podría pensar al principio. Así que aquí va. Para quienes pueden ver los orbes o invitarlos, o simplemente verlos y desean llevar esto al siguiente nivel, quisiera intentar explicar cómo establecer un contacto fluido con ellos, cómo poder hablar con ellos, y que cada persona pueda encontrar sus propias respuestas. El mayor obstáculo en este camino son tus pensamientos impulsivos, tu diálogo interno. Tenemos que aprender a silenciar la mente, a estar quietos y a distinguir entre nuestra voz interior y su presencia más suave, casi como un susurro. No se puede escuchar si estás ocupado haciendo ruido, ¿cierto? La forma en que esto funciona es que ellos usarán tu mente para hablarte,
Lo sentirás como una voz distinta, lejana, gentil, en el fondo de tu cabeza. Lo que ha funcionado para mí, para comenzar la conversación, es preguntarles: ¿están ahí? Tu mente va a querer hablar por sí sola y tienes que soltar. Al principio, supongo que muchos querrán echarse para atrás, como fue en mi caso, principalmente por miedo a perder la cordura. Tienes que entregarte a su presencia y rendir tu mente, para que ellos puedan hablar a través de ti. Una vez que aprendes a estar en silencio, a entregarte a su presencia y permitir que te usen para canalizar ideas, las cosas empezarán a avanzar desde ahí. Es casi como si sintieras un impulso extraño de pensar ciertas cosas. Tienes que soltarte y dejar que te hablen. Recuerda que no son intrusivos, son más bien reactivos en cierto sentido. Tienes que llamarlos para que respondan, o mejor dicho, hacer preguntas. De nuevo, es importante entender que solo responden cuando haces preguntas, así que debes preguntar activamente para obtener respuestas. A veces, cuando haces una pregunta que no pueden explicar o que no puedes comprender, sentirás silencio. Si no logras obtener una respuesta, no te desanimes por ello. Sigue haciendo preguntas y terminarás teniendo las conversaciones más fascinantes que jamás hayas soñado. Cuanto más preguntes, más respuestas comenzarás a recibir. Muchos conceptos y cosas que yo no conocía me fueron reveladas de esta manera. Recuerda una vez más, necesitas rendirte a su presencia y permitirles usar tu nombre para hablarte. Su actitud siempre es no intrusiva, gentil y comprensiva. Es más como si respondieran a tus dudas a través de tu conciencia. Con el tiempo, la conexión se vuelve mucho más clara y estable. Y con suficiente tiempo, podrás hablar con ellos fluidamente en cualquier lugar, sin importar si se manifiestan visualmente o no. Pero primero, es crucial reconocer su voz mientras estás bajo su presencia. Es importante señalar que cuando estás en presencia del agua, ya sea cerca o dentro de ella, la conexión se vuelve más nítida. Pero en resumen, puedes pensar en el agua como un amplificador de antena, un medio que facilita la conexión. De manera similar, la conexión es mucho más fuerte durante la noche, especialmente al aire libre, en la naturaleza, aunque no exclusivamente. Comer ligero antes de intentar establecer contacto aumentará significativamente tus posibilidades. Haber hecho el trabajo interior con tu ego, de construirlo, entender que el yo no es el ego, y acercarte desde una perspectiva humilde y genuina de conexión y unidad es esencial. Aunque esto pueda sonar descabellado para algunos, es algo que muchas grandes mentes del pasado han experimentado, como Tesla o Carl Gustav Jung. Jung llamaba a esa voz Philemon. De manera similar, reconocía que esta voz suave respondía a sus preguntas y revelaba cosas que él no habría podido concebir conscientemente. Philemon representaba una fuerza que no era yo. En mis fantasías sostenía conversaciones con él y decía cosas que yo no había pensado conscientemente. Él decía que yo trataba los pensamientos como si los generara yo mismo, pero en su visión, los pensamientos eran como animales en el bosque, o personas en una habitación, o pájaros en el aire. Carl Gustav Jung, un visionario adelantado a su tiempo, llegó a otras conclusiones interesantes que están en sintonía con las ideas expresadas aquí. Él consideraba a los ovnis como símbolos del yo,
una totalidad cósmica tratando de irrumpir en la conciencia a través de visiones o experiencias poderosas. Y si me lo permiten decir, estaba completamente en lo cierto. Al mencionar a Jung, intento dar base a esta idea, que si bien entiendo puede sonar inverosímil o como fantasía para algunos, es algo que muchas personas a lo largo del tiempo han experimentado. Una vez más, tu conciencia es lo más poderoso que posees en este plano. Es algo que necesitamos aprender a usar activamente para conectar con lo que está más allá. Tuve una experiencia de comunicación con esferas de luz la otra noche. Tuve un encuentro muy prolongado después de decidir salir a hacer la última conexión con la Tierra por el día, tratando de absorber lo más posible del buen clima que estábamos teniendo antes de que terminara el día. Mi impulso de salir se convirtió en uno de los avistamientos de esferas más intensos que creo haber tenido. Las esferas mostraban un comportamiento de materialización gradual, luego se desvanecían, solo para reaparecer en otro punto del cielo, a veces en pares. Casi parecía que se movían formando lo que interpreté como jeroglíficos con sus trayectorias en el cielo, como si estuvieran señalando o comunicando algo. De hecho, tuve la clara sensación de que estaba teniendo una conversación con lo que estaba viendo, y me transmitieron un mensaje muy positivo. Hice una pregunta hacia la parte del cielo donde estaba viendo toda esa actividad, y de inmediato, una esfera se materializó a nivel de la línea de los árboles y comenzó a elevarse directamente hacia arriba, volviéndose cada vez más brillante, hasta desaparecer y luego materializarse en otro lugar. Por alguna razón, no grabé nada de esto, ya que estaba, y sigo estando, bastante impresionado por lo evidente que fue todo. Está bien documentado que, en muchos encuentros, las personas sienten el impulso de no grabar o sienten que algo les dice que no deberían hacerlo. Sé que suena conveniente, pero es la única explicación que puedo dar, porque estoy 100% seguro de lo que vi anoche. Duró varios minutos y tuve que resistir un poco el miedo, esa parte que quería entrar y darle una explicación prosaica y seguir con mi vida. También dudé si la experiencia continuaría, si sacaba el teléfono para intentar grabar. ¿Qué opinan ustedes de un encuentro así? Cuando volví a entrar a la casa y miré hacia atrás, otra esfera apareció gradualmente como si estuviera observándome mientras regresaba al interior. Siento que esta experiencia me dio un gran apoyo y para mí reafirma aún más que hay algo mucho más profundo y trascendental ocurriendo aquí en nuestro planeta. Recientemente he tenido la realización de que algunos sueños que tuve cuando era niño y ciertas experiencias que viví en la marina podrían estar relacionadas con algo mucho más grande que yo. Cuando era niño, repetidamente soñaba que estaba atrapado en una habitación sin puertas ni ventanas, todo blanco, con las paredes, el piso y el techo iluminados con una luz de aspecto médico. Lo único en esa habitación era una cama y una bola de energía invisible muy grande, que podía tocar pero no ver. En el ejército, tuve experiencias fuera del cuerpo en medio del Atlántico. Me despertaba saliendo de mi cuerpo y podía verlo acostado en la cama. Estaba flotando, con todo mi cuerpo sintiéndose como metal vibrando y un zumbido profundo en los oídos. Podía explorar todo el barco de guerra como si fuera una réplica exacta de la realidad, sin alteraciones propias de un sueño. Siempre tenía un fuerte impulso de abrir las puertas exteriores del barco, pero cada vez que lo hacía, la sensación de flotar hacia el cielo me asustaba.
y siempre me daba la vuelta y cerraba la puerta. Luego regresaba a mi cuerpo y me despertaba. Un mes después, estando de guardia a las 2 a.m., vi un fenómeno aéreo no identificado. Lo reporté y en efecto fue registrado como eso, un objeto volador que no se pudo identificar, ya que todas las autoridades aéreas fueron contactadas por mi oficial al mando, Fuerza Aérea, aerolíneas comerciales y ese tipo de cosas. Anoche tuve un episodio extraño de terror nocturno. En este sueño, era totalmente consciente de que estaba en 2 lugares al mismo tiempo, en mi cama y en lo que parecía ser una simulación. Vi un pequeño ser gris, oscuro, de aproximadamente 1 metro con 5 centímetros, parado en mi entrada, mirándome fijamente. Por miedo, intenté atropellarlo con el auto. No pasó nada. Entonces salí del coche y corrí hacia él, como en un episodio típico de terror nocturno. El miedo aterrador aumentaba a medida que me acercaba, pero el ser nunca se movió. Como estaba mirando hacia un coche en mi entrada, corrí alrededor del coche y su espalda ahora daba hacia mí. Era casi como si fuera una estatua, como si todo fuera una simulación. Justo antes de tocarlo, mi prometida me despertó porque estaba gritando mientras dormía. ¿Qué piensan ustedes de este sueño en particular? Apenas estoy bajando después de experimentar la creación. Acabo de ir a la escuela con un maestro dorado y aprendí muchísimo en unas pocas horas. No debieron haber sido más de 4 o 5 gramos, pero quedó bastante polvo azul que simplemente vertí en la mezcla de agua caliente con miel. Probablemente debí haber tomado notas o grabado audio mientras sucedía, pero estaba demasiado inmerso en el proceso. Comenzó hace unas 8 horas, así que aún puedo recordar los fragmentos. Hubo momentos durante la experiencia en los que estuve más lúcido y sentía como si tuviera cierto control sobre mi nivel de conciencia. Todo comenzó cuando dije en voz alta que estaba llamando de vuelta a toda mi energía, toda la que alguna vez puse en el mundo, incluyendo todo lo que alguna vez di o me fue quitado en cualquier momento. Después comencé a experimentar mi creación como ser humano. Parecía estar más relacionada con mi creación espiritual que con mi nacimiento físico. Sentía que era tanto una historia de la humanidad como una historia personal. Sentí que había un consejo de otras fuerzas de vida, además de mí. Se planteaban preguntas sobre qué hacer en el futuro con respecto a todo el planeta y el lugar de la humanidad en la evolución de Gaia. Mientras todo eso pasaba, también sentía un tipo de conflicto entre lo divino femenino y lo divino masculino. Una comunicación profunda ocurría, donde ambos lados trataban de resolver las tensiones entre ellos. Mucho de ese malentendido provenía de que la conciencia humana no conecta con el subconsciente humano. No puedo describir cuántas veces lloré con todo mi cuerpo durante esos momentos en los que se me comunicaban entendimientos muy profundos. Sentía que estaba en múltiples planos de existencia, todo el tiempo manteniendo la conciencia plena de mi cuerpo, lo que ayudaba a anclarlo todo en el presente. Hay tantas cosas que desearía que todos en este planeta pudieran experimentar, cosas que, siento, resolverían una gran parte de la tensión del mundo, y la mayoría ni siquiera tengo palabras para describirlas aquí. En general fue un 10 de 10. Siento que ayudó a sanar partes de mí que ni siquiera sabía que estaban ahí.
Creo que dejé este plano. Creo que bajo las condiciones adecuadas, muchas sustancias pueden usarse como una herramienta para expandir nuestra conciencia. No es solo una cosa divertida y tonta para hacerte actuar de manera rara y ver cosas extrañas. Puede ser el equivalente químico de una llave maestra que permite a alguien desconectarse momentáneamente de los filtros que nuestro cerebro de simio ha creado para mantenernos inmersos en la Tierra y ajenos a cosas irrelevantes a nuestro alrededor, como otras dimensiones, seres superiores o inferiores. Dicho esto, y dejando eso claro, creo que dejé este plano mientras estaba en su punto máximo en un jacuzzi durante las vacaciones de primavera. Primero esta cosa graciosa. Antes de cambiarme para entrar al jacuzzi, me sentía muy trippy y me tiré un pedo. Y totalmente aluciné que algo corría por mi pierna y manchaba esta alfombra tan bonita. Me asusté por un segundo, pero todo estaba perfectamente bien y me reí de lo que pueden hacer los hongos. Son unos verdaderos bromistas. En fin, estaba en el jacuzzi, solo relajándome con los ojos cerrados, y sentí o escuché un sonido estático, como cuando una radio cambia de frecuencia. Pensé, no he escuchado esto en historias de experiencias fuera del cuerpo o algo así. Inmediatamente después de esa sensación, me saqué de esta dimensión. La perspectiva de mi cuerpo se quedó estática, pero pude alejarme de él y mirar a mi alrededor. Algo similar a cuando te quitas un casco de realidad virtual. Estaba en este espacio y podía ver mi dimensión en la que acababa de sintonizar fuera, frente a mí. Se veía como una corriente de luz verde y mayormente amarilla, de aproximadamente 15 centímetros de diámetro, fluyendo a unos 2 metros por segundo si tuviera que medirlo. Pero alrededor de mí había diferentes tipos de corrientes. Algunas eran de azul eléctrico, rojo o rosa, de todos los colores. Pero esos eran los colores de algunas corrientes cercanas a mí que recuerdo. También tenían diferentes grosores, que iban desde 1 metro hasta 5 centímetros de diámetro. No todas fluían en la misma dirección ni a la misma velocidad, pero todas eran aproximadamente paralelas entre sí. Fue muy bonito de ver. Tan pronto como me di cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer, me encontré cara a cara con este tipo de avispa muy amarilla y geométrica. Su cara se parecía a la de un elfo geométrico o algo así tal vez, pero irradiaba una energía que puedo describir como parecida a la de una avispa, como si supiera que podría darme un mal rato si quisiera, y me escaneó en busca de mis intenciones, o al menos eso supongo. Sentí como si en ese segundo o dos mi alma estuviera desnuda, como si cada aspecto de mi ser fuera desplegado y observado bajo un microscopio. Después de este breve encuentro, él desapareció de inmediato. Aún me quedó esa impresión de amarillo y pensé, vaya, ese tipo era tan amarillo. Y otra presencia conmigo respondió, ja ja ja, realmente lo es. Yo soy hermano mayor, pero esta presencia conmigo se sentía como otro hermano más grande que yo. O como cuando recién empiezas a jugar un juego y tu amigo ya está en el nivel 50 y te va guiando. Esa clase de energía. No tenía un cuerpo, sino que su forma se veía como una esfera de niebla naranja de 1 metro de diámetro, que se hacía más densa y brillante en el centro. Hablamos y me mostraron algo de geometría sagrada, e incluso algo de geometría de dimensiones superiores. Recuerdo haber pensado que era hermoso, pero ambos nos reíamos del hecho de que más tarde me sería incomprensible. A lo largo de toda la experiencia, estaba sintonizando y desintonizando de la Tierra,
maravillado por lo que estaba experimentando. Probablemente me fui y volví unas 10 veces. También, al escribir esto, estoy bastante seguro de que ese tipo avispa me escaneó una vez cuando tuve un buen viaje hace un tiempo, y justo después de verlo, comencé a recuperarme. Interesante, eso es todo lo que diré. Por favor, nadie le diga a mi madre esto, pero después de ese viaje, estoy un poco emocionado por morir. No me malinterpreten, la Tierra es maravillosa y me encanta ser humano, y nunca, jamás, querría irme prematuramente. Pero vaya, no puedo esperar a ver qué más hay allá afuera. Puedo y esperaré para ver qué más cosas están ahí. En fin, supongo que esa es mi experiencia. Espero que tengas una muy buena semana. Ellos me dijeron que era de Orión. Hace algunos años, viví en la casa de mi abuela durante la mayor parte de mi niñez. Siempre había tenido una fascinación por la ciencia y también la ciencia ficción. También los extraterrestres especialmente me interesaban mucho. Quería creer que eran reales porque me parecía increíble que pudiera haber otras personas allá afuera, en otros planetas, viviendo sus propias experiencias de vida como nosotros. Es difícil para mí ubicar la fecha y hora, pero sospecho que pudo haber sucedido entre los 8 y los 12 años. Aún estaba en la escuela primaria, de eso estoy seguro. Una noche, me desperté con luces brillando a través de nuestras ventanas. La policía, quizás, pensé. Las luces eran tan brillantes que estaba seguro de que todos los demás iban a despertar en cualquier momento y empezar a gritar. Miré alrededor y todos parecían seguir completamente dormidos. Incluso traté de despertarlos, pero era como si de alguna manera estuvieran pegados, completamente dormidos. Finalmente, tomé valor para ir hasta la puerta y mirar afuera. Abrí la puerta y las luces parecían aún más cegadoras que antes. Había personas paradas frente a nuestra casa, en la calle. Estaban mirándome y se veían algo extrañas. Mis ojos aún se ajustaban, pero al cerrar la puerta detrás de mí, comencé a notar lo extrañas que se veían. Había 5 de ellas, paradas casi como en posición de atención, con una ligeramente delante de las otras. Casi todas tenían grandes ojos negros, sin cabello y bocas pequeñas. Llevaban uniformes idénticos, negros o de un gris oscuro. La que estaba al frente, el líder, tenía algún tipo de banda cruzada sobre su pecho. Detrás de ellas había un gran objeto metálico que zumbaba, el cual parecía ser la fuente de las luces. Me di cuenta de que no eran humanos. Supongo que están aquí por mí, les dije. Si piensas que es algo extraño para que un niño de 8 años diga, no estás equivocado. Era un niño raro, pero esa voz simplemente salió. Sí, dijo el líder con su boca. Yo medio esperaba telepatía y debí haberles comunicado mi confusión, porque luego una voz llenó mi mente. También podemos hacer eso. ¿Están aquí para llevarme?, pregunté. Sí, volvió a hablar el líder, pero también sentí algo de frustración. ¿Y si no quiero ir?, dije, tratando de no sonar asustado. Te haremos ir, dijo con firmeza. ¿Están seguros de que 5 de ustedes son suficientes? La voz salió de mí nuevamente. Sin explicación alguna, estaba atrapado entre hablar como un niño aterrorizado y esta extraña presencia que parecía ser también yo, y no estaba en absoluto sorprendido por la repentina aparición de esos seres. No sabía cómo lo sabía,
Simplemente ese conocimiento estaba en mí. Parecían realmente divertidos por mi audacia, y llegué a darme cuenta de que poseían un sentido del humor, solo que no tenían sentido de la decencia. Voy a ir, dije con firmeza, y comencé a caminar con ellos. Caminamos lentamente por una rampa hacia su nave y entramos. Al principio parecía extrañamente simple, como entrar en un ascensor. Había una luz roja tenue en el interior, que me alivió de la dolorosa brillantez del casco exterior. Los miré más de cerca mientras estábamos ahí. Parecían ser como la gente los describía, excepto que su piel tenía un tono verdoso y parecían tener escamas pronunciadas en algunos lugares. Uno de ellos me aterraba especialmente. Sin embargo, este tenía los ojos rojos brillantes de un insecto, como pequeñas ventanitas, todas obligadas a vivir en una cabeza vagamente humana, cada una con una mirada de odio tan profunda y maligna que pensé que podría morir de miedo en ese mismo instante. ¿Él come personas?, pregunté, probándolos tímidamente para ver cuán peligroso era realmente el momento. No, habló uno de ellos. Pero yo sí. Y de repente comenzó a mover la boca junto a mi cara, como si literalmente estuviera haciendo una referencia a Hannibal Lecter. Se detuvo y todos se rieron. De verdad, se rieron. Bien, dije, aprovechando mi momento. Me preocupaba estar en peligro. Esto causó otra explosión de risa, y uno incluso pareció darme una palmadita en el hombro. No estaba seguro si la presencia había hablado o si realmente había encontrado algo de ingenio en ese lugar oscuro. Pero me sentí reconfortado al saber que podían reír. La risa significaba algo, incluso ahí. Finalmente, la nave pareció detenerse y las puertas se abrieron. Vi un pasillo que conducía a un corredor redondeado. El interior era sorprendentemente simple y parecía mucho más grande de lo que debería haber sido. Más tarde, me di cuenta de que su tecnología parecía capaz de comprimir espacios, de manera que eran más grandes por dentro que por fuera. Me llevaron por su nave y me sometieron a varias pruebas, aunque parecían más como torturas intencionales. Cada estación era más horrorífica que la anterior. Grité y grité a medida que el dolor empeoraba y empeoraba. Finalmente, logré decir: «Hagan que el dolor se detenga». Y de repente, todo desapareció. No describiré los eventos que ocurrieron con más detalle, porque fui sometido a horrores tan mórbidos, crueles y metódicos que parecía que no realmente me probaban en absoluto. Estaban tratando de romperme. No les daré la satisfacción de relatar cuánto recuerdo. Basta con decir que otros abducidos seguramente han pasado por lo mismo, o quizás cosas peores. No era el único ser humano a bordo. Había otros aparentemente caminando por ahí. Incluso pedí que me llevaran a uno de los adultos que vi. Pero el que me escoltaba no lo hizo. He tenido experiencias de ver orbes y destellos interiores. Todas son hermosas e inspiradoras. Sin embargo, el 27 de marzo tuve la siguiente experiencia. La casa estaba vacía porque la familia se fue de vacaciones. Yo tenía que trabajar, así que me quedé. Fue mi primera experiencia desagradable o extraña. Me acosté a las 11:30 p.m. Me quedé dormida. De repente, las cobijas me fueron quitadas. Tengo 2 edredones de plumas de tamaño individual, uno de verano y otro de invierno.
La habitación de huéspedes es más fresca en general, y aquí ha bajado de nuevo a -2 grados Celsius por la noche, así que me cubro con capas. Eso me despertó, pero seguí en la misma posición, boca abajo y dormida, pero completamente despierta ahora que alguien me quitó las cobijas. Simplemente se deslizaron fuera de mí, 2 edredones gruesos y pesados. No sé de qué lado de la cama se fueron, solo me alarmé. No quería mirar. No tuve tiempo de estar completamente aterrada o de tomar un arma por si era un intruso. De repente, estoy vertical, con la espalda hacia la ventana. Sigo en el estado de estar dormida, pero consciente. Estoy congelada en una especie de estado raro. Mis ojos no están abiertos o simplemente yo no veo nada. Siento una presión en la parte posterior de mi cuerpo, como si alguien o muchos me estuvieran levantando, pero no siento manos. O quizás hay alguna fuerza que me sostiene. Se siente un poco inestable. Trato de moverme en el vacío en el que siento que estoy. No veo nada, pero estoy despierta. Me digo a mí misma, no tengas miedo, no tengas miedo. Y entonces, ¡bam!, estoy de nuevo sobre mi estómago en la cama. Siento que estoy despertando por segunda vez, pero congelada de nuevo, completamente consciente. Los ojos cerrados. Siento que debo pretender que estoy dormida para que las cosas no empeoren. Siento 2 o 3 dedos presionando en mi espina dorsal, donde está el ombligo pero sobre la espina, y luego un pinchazo ahí. Ahora me estoy asustando y digo, Dios, no te asustes, quédate quieta. No puedo moverme de todos modos. No duele, pero tengo esta extraña sensación y parece como si un objeto tipo chisporroteador largo fuera insertado y luego movido dentro de mi cuerpo. Ángulo de 45 grados hacia la izquierda, luego hacia la derecha y luego hacia abajo a la izquierda. Recuerdo pensar, ¿qué demonios? No puedes hacer eso a la espina o a los órganos internos. Preparándome para el dolor de tales maniobras sin anestesia, soy enfermera. Y luego, ¡bam! No viene dolor, se acabó. Las cobijas vuelven a estar puestas normalmente. Estoy completamente despierta y aún siento una extraña sensación en la espina y completamente asustada. No me muevo, solo miro y trato de procesar. Veo los destellos aquí y allá cerca del techo como suelo ver. Noche típica, ningún sonido. Revisé mi teléfono y estaba actualizándose, lo cual fue molesto. Así que tuve que esperar a que terminara para poder ver la hora. Era la 1:39 AM cuando pude revisar. Permanecí despierta hasta que mis ojos se cerraron por el cansancio. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna historia relacionada con la espina dorsal? Ahora han pasado 3 semanas y nada ha cambiado. Trabajo con las sombras y caminando en los sueños. Las sombras no son trastornos o defectos de carácter de los que estés consciente. El trabajo con las sombras se basa en la teoría de Carl Jung sobre las sombras dentro de nuestra psique. Si no explico bien lo que es la sombra, te sugiero que investigues sobre Carl Jung y las sombras. También estoy feliz de responder preguntas, solo avísame. Todas las sombras tienen su raíz en el miedo. Todo tiene una temporada y una razón, incluido el miedo. Nuestro ego y superego pueden distorsionar la percepción para protegerse y, en consecuencia, un miedo se convierte en una sombra que crea patrones disfuncionales de pensamiento y comportamiento. Cuando la sombra se distorsiona hasta el punto en que la identidad se ve distorsionada también, nacen los demonios personales.
Nuestros mayores maestros son el amor, el dolor y el miedo. El miedo causa todo el dolor, odio, toxicidad y agitación dentro del espíritu y la mente. El amor puede sanar a una persona, pero para hacerlo, uno debe sanar sus sombras. Existe una idea errónea de que nuestras sombras son rasgos que reconocemos tener y que, para sanar, debemos aceptarnos a nosotros mismos. Nuestras sombras son sombras porque no somos conscientes de ellas. Por ejemplo, si pensabas que el hecho de no ser una persona sociable era una de tus sombras, estarías equivocado. Ese es un rasgo del que eres consciente. Tus sombras están profundamente ocultas dentro de ti y fuertemente protegidas por tus mecanismos de defensa naturales. Entonces, si no somos conscientes de esta parte de nosotros, ¿cómo podemos reconocerla y sanarla? Primero, entiende que nadie es responsable de cómo te sientes o de tu felicidad. No es responsabilidad de una pareja ni de nadie más hacerte feliz. Ese es un proceso de pensamiento poco saludable y es tóxico tanto para ti como para tu pareja poner esa responsabilidad sobre ellos. La forma en que las personas te tratan puede influir en cómo te sientes, pero, en última instancia, eres responsable de tu propia felicidad y respuesta a los eventos y a los demás. Sé consciente de tus interacciones diarias y de las emociones que experimentas. Comienza a cuestionarte a ti mismo sobre por qué sientes lo que sientes, sin culpar a los demás. Entiendo que alguien te haya tratado mal, pero ve más allá de eso. ¿Por qué te dolió? Se trata de tu percepción de los demás y de ti mismo. El mundo es nuestro reflejo. Cuando experimentas ira, molestia, odio, celos respecto a otra persona, estás reaccionando a tu sombra que se refleja de vuelta hacia ti. Aquí es donde comenzamos a ver quiénes somos realmente. Se necesita coraje y ser brutalmente honesto contigo mismo, sin volverte en tu contra. Por ejemplo, puedo ser desencadenado por personas que percibo como sábelotodos, personas que se presentan como expertas en todos los temas y siempre piensan que saben más que los demás. Te doy 2 adivinanzas de por qué esto me molesta. Sí, soy culpable de tener este rasgo. En próximos videos diré cómo trabajo esta sombra en particular. Nuestro ego proyecta nuestras sombras en el mundo que nos rodea en un esfuerzo por protegernos y alejarnos de los rasgos que rechazamos y no queremos creer que forman parte de nosotros. Hay una forma muy fácil de reconocer la proyección en otras personas. Cuando una persona presume saber lo que otra siente, piensa o lo motiva, está proyectando. Por ejemplo, recientemente escuché a alguien decir: ella lo está fingiendo, no está llorando porque sus sentimientos realmente estén heridos, está llorando porque quiere atención, realmente no le importas. Para concluir tales cosas, proyectan sus propios sentimientos, pensamientos y motivaciones en la situación de esa persona y deducen lo que serían si fueran esa persona. Entonces, en este escenario, reveló que si ella estuviera llorando en esa situación, lo estaría fingiendo para llamar mi atención y que realmente no le importó. Las personas revelan su verdadera naturaleza todo el tiempo de esta manera, así que trata de estar consciente de esto. Yo trato con mucho esfuerzo de abstenerme de decir lo que otros piensan o sienten, porque reconozco que cuando lo hago, estoy proyectando, pero también ayuda a revelar las sombras de uno. Tus sombras te están reflejando todo el tiempo. Si estás lastimado, triste, etc.,
Tus sombras son la causa. Profundiza y encuentra esa sombra. Miedo al abandono. Miedo a no importar. Miedo a que nadie me escuche. Miedo a ser olvidado. Miedo a no ser lo suficientemente inteligente. Miedo a la oscuridad. Miedo a las motocicletas. Miedo al invierno. Miedo a las relaciones. Miedo a convertirte en padre. Miedo al fracaso. Miedo a elegir mal. Estos son ejemplos de sombras. Puede que no pienses que tienes ninguno de estos miedos, pero te aseguro que te sorprenderás al descubrir cuántos tienes y lo profundamente que te afectan. A través del trabajo con las sombras, descubrí que muchas de las cosas que pensaba que eran amor, no lo eran. Tenía una percepción distorsionada del mundo y de mí mismo. Estoy seguro de que aún la tengo. Soy un trabajo en proceso, pero ese es el punto. Es un viaje, no un destino. Si me lo permiten en un futuro, daré instrucciones paso a paso para identificar y trabajar una sombra usando el camino de los sueños. Explicaré cómo entrar en trance y luego cómo mirar profundamente en tu inconsciente, encontrar y sanar tus sombras. Tus sombras son el niño herido que está dentro de ti. Te guiaré para ver estas partes de ti mismo, amarte profundamente después de ver estas heridas y acceder con amor a tu propia luz para sanar. Si tienes alguna pregunta, por favor, házmelo saber. Después de terminar las publicaciones sobre este trabajo de las sombras, si me lo permiten, podré hacer publicaciones futuras sobre vidas pasadas y la sala de los registros. Si tienes alguna otra solicitud, avísame. Muchas gracias por escucharme y mostrar interés en esto. Significa mucho para mí tener la oportunidad de ayudar a otros a sanar. Toda mi vida he deseado ser y ayudar a otros a sanar sus propias heridas como las que yo tenía. Significa tanto para mí que estés escuchando esto y tomando interés. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Soy yo de nuevo. Decidí que si realmente quiero ayudar a los demás, tendré que derribar algunas paredes y hablar sobre mis sombras con las que trabajé, lo que significa que estaré revelando al monstruo que fui. Seré honesto y abierto con esto, con la esperanza de que te dé el coraje para confrontar tus propios demonios. Voy a repasar un método de caminata en sueños para trabajar simbólicamente una sombra, que te ayudará a comenzar a comprenderla y también te ayudará a verte a ti mismo y amarte. Mi barco había visto muchas tormentas, pero cuando mi hijo se quitó la vida, la luz salió de mi mundo y me rompí. Comencé un viaje de autodestrucción. Sentía que me estaban arrastrando de tormenta en tormenta sin control sobre mi vida. Entre tormentas, me dejaba llevar, esperando que un viento levantara mis velas. Leía guías, investigaba y buscaba liberarme de este ciclo. Señalaba el horizonte y gritaba: ¡ese camino! Mi triste barquito simplemente se balanceaba sin ir a ningún lado. Con la muerte de mi hijo, me retiré a la bodega. El mundo solo me había lastimado. Me encerré, aislándome de las tormentas que rugían allá afuera, y me adormecí. Lamentaré esto para siempre. Temía elegir porque fui severamente castigado por mis decisiones. Me hicieron sentir que no podía confiar en mí mismo. Pensaba que era estúpido e incapaz. Así que me escondí. Me escondí de mis hijos. Ellos perdieron a su padre y a su hermano. Pensé que los protegía de mí mismo. Su hermano había muerto. Yo había fallado. Se suponía que debía mantenerlos a salvo y él estaba muerto. Tenía que salvarlos de mí. Estaba muy delirante. Pasó el tiempo. Crecieron sin su padre.
Espero que nunca tengas que conocer esta angustia. Me odiaba. Quería morir. Luego supe que mi hija estaba atrapada en una tormenta llamada fentanilo. Caminaba en mi escondite gritando y llorando. La había salvado de mí. ¿Por qué esto estaba pasando? Grité a Dios: arregla esto. Me quitaste uno. No hagas esto otra vez. Pero lo había hecho yo. Tenía que averiguar cómo hacer que mi barco navegara. Tenía que salvar a mi hija. Así que oré por primera vez desde que mi hijo murió. Querido Dios, me rindo. Soy tu instrumento. Haré tu voluntad. Por favor, ayúdame ahora a encontrar mi camino. Por favor, no me la quites. Salí de mi agujero, hice velas, tomé el timón y mi barco comenzó a navegar. Recuperé mi vida. Tomé responsabilidad por ella. Desde entonces, he trabajado con mis sombras y he encontrado una nueva manera de vivir. Mi hija está fuera del fentanilo. Nos queda un largo camino por recorrer. Ella vive. Ahora lo sabes. Tomé decisiones muy malas. No era una buena persona. Causé mucho daño. No soy especial. Si yo pude encontrar mi camino, tú también puedes. Espero poder ayudarte a hacer lo mismo. Ahora, acuéstate para tu sesión. Primero, empieza a relajarte llevando tu atención al pie derecho, haciéndolo pesado. Luego, pasa a la pantorrilla, luego a la rodilla y así sucesivamente, hasta recorrer todo tu cuerpo. Vamos a entrar en tu paisaje onírico, por lo que no es necesario ir nuevamente sintiendo todo ligero, aunque puedes hacerlo si lo deseas. Imagina que estás en tu plataforma de aterrizaje, una que tú construiste. Escucha el sonido de los clics del laberinto en el que estás parado. Siente el viento. Si aún no lo has hecho, crea un árbol grande. Siente cómo sus raíces se hunden profundamente en la tierra y cómo sus ramas se extienden hacia el cielo, abiertas y receptivas. Ve la luz del sol a través de las ramas. Pon un banco frente a tu árbol. Tal vez coloca una ardilla ahí. Está saludando. Mi ardilla siempre me saluda. Ahora, desde tu banco, da la vuelta al árbol y da 7 pasos alejándote de él, hasta llegar a un agujero profundo y oscuro. Quiero que camines hasta este agujero y traigas tu primera sombra. Usaré el miedo al abandono como ejemplo. Sé muy detallado en la apariencia de tu sombra. Debe ser como cuando experimentaste por primera vez ese miedo. Mi sombra tiene 5 años, tiene pecas y un espacio entre los dientes. Está asustado y tiene su manta con él. Ahora, lleva tu sombra hasta tu banco y siéntate con ella. Pídele que te diga qué lección debes aprender de ella. No trates de llenar la respuesta, solo espera. Tu ser superior responderá. Intenta grabar tu sesión y describir lo que ocurre para poder hacer referencia a ello más tarde, porque a veces obtendrás respuestas sorprendentes. Algunas veces, una sombra resulta ser solo el problema superficial y tiene muchos otros conectados a ella. Pídele a tu sombra que te muestre el recuerdo en el que nació. Luego, quiero que mires a ese yo pequeño, vivir ese evento como un observador. Pero esta vez, ese yo pequeño no está solo, porque tú estás ahí con él. Haz lo que sientas adecuado mientras observas. Puedes intervenir lo que sientas en ese momento. Una vez que te hayas mostrado y que veas ese yo pequeño pasar por esto, sentirás amor por ese niño que está ahí.
Abrázalo. Dile lo mucho que lo sientes por lo que ocurrió. Dile que ahora entiendes y que está bien convertirse en una parte de ti que es feliz y no tiene miedo. Mira cómo la luz del sol eleva tu yo pequeño y lentamente se convierte en uno con la luz. Ahora has transmutado una sombra con esta imaginación, pero es solo el primer paso. En un futuro, si esta historia tiene éxito, publicaré los pasos siguientes. El objetivo es evolucionar. Una vez que entiendas tus sombras y lo que las creó, aprenderás a amarte a ti mismo a través de este proceso. Luego reprogramaremos nuestras vidas. Despertarás a una nueva forma de verlo todo. Te lo prometo. Hoy hice una sesión en un intento de recuperar un recuerdo, pero no tuve éxito. Así que comencé de nuevo y cambié mi intención a recuperar posibles líneas de tiempo paralelas, vidas en universos paralelos. No sé si hay alguna manera de subir el audio de mis sesiones. Sería más fácil que transcribirlo. Así que si hay alguna forma, por favor avísenme. Voy a resumir ciertas partes para simplificar las cosas. Seguí mi proceso habitual de llevarme a un trance con ondas teta. Comencé mi sesión en el campo del laberinto, como siempre. Estoy de pie en el campo del laberinto. Escucho los clics del laberinto en la brisa. Está oscuro. Había intentado recuperar un recuerdo antes de esto, así que creo que por eso estaba tan oscuro. Tuve que alejarme de eso. No hay estrellas. Negro total. Mi intención es que se muestren vidas paralelas o universos paralelos. Aparecen hebras doradas, como de cabello o una telaraña a la altura de mi cintura. Es como si cada una de ellas se extendiera desde mi cintura en línea recta, alejándose de mí en diferentes direcciones. Como los radios de una rueda. Son demasiadas para contar. Se entrelazan entre sí en varios lugares, por lo que puedo ver. La oscuridad empieza a levantarse. Las hebras brillan con la luz. El sol está directamente al norte. Esto es inusual. Me pregunto qué hacer a continuación. Nunca había intentado esto. Estoy tocando una hebra. De repente, es como si el suelo se hubiera dado vuelta, pero yo sigo de pie en él. Lo está haciendo una y otra vez. Se mueve demasiado rápido para ver algo. Estoy soltando la hebra. Aclarando intención, por favor. Me gustaría ver vidas paralelas o universos, uno a la vez, y acceder a información de cada uno si es posible. Voy a intentar algo diferente. Voy a girar una hebra para controlar el giro. Lo hice, en el sentido de las agujas del reloj. He dado vuelta. Es alucinante. Entonces, estoy viendo las cosas desde la perspectiva de una tercera persona. Soy una mujer. Es de noche. Estoy riendo y hablando por teléfono, creo. Tengo el cabello rubio recogido en un moño en la nuca y llevo lo que parece un sombrero de visón o de piel negro. Un sombrero muy elegante. Recuerda a la moda de los años 50. Mi vestido es negro. Ok, moviéndome a la vista en primera persona. Más o menos, estoy en algo como un taxi. Es alucinante. Esto es una locura. Hay vidrio entre mí y el asiento delantero. Un hombre está conduciendo, pero no estamos en una carretera. El cielo es como una tormenta eléctrica extraña, como si pensara que esto es normal, todos los días, todo el tiempo. Las nubes se iluminan rápidamente, pero es de día, por lo que puedo ver. Sigo moviéndome de la primera persona a la tercera persona. No sé cómo controlar eso.
El vehículo en el que estamos, por lo que puedo ver, es una especie de caja de metal, supongo, moviéndose sobre una especie de línea. Creo que está conectado a tierra de alguna manera. Ups, no sé cómo hice esto. Creo que debí haber soltado la hebra. Nota para mí misma, no soltar. Pero esto está genial. Estoy subiendo rápidamente como si me estuvieran jalando desde la cintura. No puedo ver lo que viene porque está detrás de mí. Estoy subiendo a través de las nubes y el cielo, entrando y atravesando las tormentas. Eso es tan genial. Están parpadeando a mi alrededor. Me detuve. Ahora solo floto. Esto es tan genial. Es tan hermoso. ¡Wow! Ahora me estoy moviendo muy rápido. Es casi como una montaña rusa. Las nubes pasan tan rápido. Tal vez debería aterrizar. Estoy dando saltos y cambiando de dirección repentinamente. Ahora estoy en una habitación grande. Un enorme y hermoso candelabro está colgado en esta gran sala. Algún tipo de edificio grande, tal vez como un rascacielos. Hay ventanas del piso al techo en la pared que estoy mirando. Un escritorio grande o algo similar a mi derecha. Puedo ver otro edificio a través de la ventana. Estoy bastante segura de que son rascacielos. Oh no, las ventanas explotan. Estoy retrocediendo hacia un ascensor, creo, mientras el polvo y el humo entran ahí. Veo gente corriendo. La sala comienza a colapsar mientras las puertas intentan cerrarse. Ahora todo está negro. Creo que acabo de ver una muerte en una línea de tiempo paralela. Estoy aterrorizada, llevándome de vuelta al laberinto. Estoy alcanzando otra hebra. Voy a intentar algo diferente. Esta vez la voy a arrancar. Aquí vamos. Estoy en primera persona, pero está oscuro y parece que tengo una linterna moviéndome por un matorral o algo así. Llega a un claro. Veo un edificio que parece estar hecho de ladrillo rojo, con madera en la parte superior. Estoy buscando algo. Entro. Creo que soy un hombre. Me agacho para entrar en un espacio tipo sótano o algo similar. Hay como algo, no sé qué es. No me gusta. Es como una araña, pero muy grande. Estoy retrocediendo. No. Regresando al laberinto, llevándome arriba. Fin de la sesión. Tengo un recuerdo que ha permanecido conmigo desde que estaba en la secundaria, o justo después de graduarme. No estoy completamente seguro. No recuerdo nada de ese día, pero la noche sigue siendo vívida. Me acosté como siempre, pero algo se sintió diferente. Mi cama parecía temblar levemente y experimenté una sensación extraña que no puedo describir con precisión. Aunque estaba dormido, estaba muy consciente. Oí personas gritar y luego vi a una niña, tal vez de 8 o 9 años, vestida de blanco. Estaba llorando, confundida por su entorno. Todo a nuestro alrededor era blanco. Me encontré en una camilla, siendo movido a algún lugar. No pude ver quién me estaba empujando. Me colocaron en una habitación brillante y blanca. Al abrir los ojos, vi 3 seres. No eran altos y se parecían a los grises que a menudo se describen. Se comunicaban en silencio, pero pude percibir su conversación. Luego, me posicionaron, y uno de ellos realizó un acto que dejó una sustancia verde después. Perdí la conciencia y más tarde desperté en mi cama, pero recordé todo lo que ocurrió en esa nave. Años después, observé una luz ascender en el cielo cerca de mi casa.
algo similar a un ovni. Posteriormente, noté 3 pequeños puntos detrás de mi oído, dispuestos en un patrón triangular. Comparto esto para entender si otros han tenido experiencias similares, si alguien tiene ideas o ha pasado por algo parecido. Agradecería escuchar sus historias. Recuerdo vívidamente todo lo que ocurrió a bordo de esa nave. Estaba completamente consciente. Esta experiencia ha perdurado conmigo durante años. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.